tema a tratar va a ser estado actual de la calidad de la construcción y reforzamiento en Puerto Viejo 5 años después del terremoto del 16 de abril del 2016. El ponente que nos va a dar esta noche va a ser el ingeniero Jordi Mieles. Muchos de ustedes lo conocen, ha sido su docente. Bueno, vamos a presentarlo un poco. Es ingeniero graduado en la Universidad Técnica de Manabí, magíster en Ciencias de la Ingeniería, mención Estructura, diplomado en Tecnología para la Construcción Resistente en el Building Research Institute de Japón, 2017, profesor en el área de estructuras de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Técnica de Manabí, coordinador de la maestría de estructuras y profesor de cursos de progrado de la misma universidad. Hasta el momento es autor de 18 artículos en revistas especializadas y ha sido ponente de 9 eventos internacionales. Bueno, sin más, yo creo que ya está presente el ingeniero Jordi Mieles para darle paso a su presentación. Voy a dejar de compartir. Buenas noches, ingeniero Jordi Mieles. Ahí está. Yo voy a apagar mi cámara para no distraerlos. Y le doy paso al ingeniero Jordi. Buenas noches a todos. Muchas gracias a los organizadores por haberme invitado. Me siento muy honrado de poder participar y también hacer mi aporte con ustedes. Cuando estaba preparando esta exposición, estaba notando cómo ha evolucionado la educación. Hace unos años los estudiantes se organizaban muchas veces para hacer, digamos, seamos sinceros, para hacer un paro, para cerrar la facultad. Yo vi un montón de veces cerrar la facultad por paros, por cualquier pretexto, o la universidad. Incluso hasta para fines no tan buenos como organización de fiestas y actividades sociales en donde estaban envuelto alcohol y otras cosas. Hoy, sin embargo, ustedes, compañeros, están organizando un congreso de estructuras y ahora hay 95 personas conectadas para esta charla y para este congreso. Así que quiero felicitar a toda la carrera de Ingeniería Civil, a ustedes, compañeros estudiantes, que hoy día tienen una nueva visión y tienen nuevas ambiciones porque nadie les está obligando a que ustedes organicen esto, nadie les está pagando nada, es totalmente gratuito y entonces mis felicitaciones. Me siento muy honrado de poder dirigirme a ustedes como público. Yo les voy a presentar estado actual de la calidad de la construcción y reforzamiento en Puerto Viejo, 5 años después del terremoto de 2016. La razón por la que decidí presentar este tema y hablar sobre esto es porque en algún momento cuando cumplimos los 5 años del terremoto, que fue en este año 2021, se hizo un recordatorio de las cosas que habían ocurrido. Y lo que nosotros, alguien preguntó, un ingeniero de la construcción de 5 años en Puerto Viejo. Entonces se decidió, o yo decidí, comenzar a indagar poco a poco de en qué estado estaba. Actualmente hay 2 compañeros de ustedes que están trabajando en un artículo y una tesis que una parte tiene que ver con esto que les voy a presentar ahora. Quisiera empezar con este pensamiento de George Well, que es un autor inglés. Él dijo: la civilización es una carrera entre la educación y la catástrofe. El contenido que les voy a presentar está una primera parte, que es una introducción. Luego vamos a hablar de las fallas maestras de la ingeniería. Después hablaremos de nombres y apellidos de las fallas. Después 4, una mirada a las debilidades y fortaleza de los reforzamientos. Luego una parte 5, que se llama estado actual de la calidad de la construcción en Puerto Viejo. Y finalmente avanzar hacia la resiliencia sísmica y prevención del desastre. Entonces, en la introducción que les voy a presentar,
quisiera hacer un pequeño recordatorio. Hay como un sonido ahí, ¿verdad? Algún compañero tiene, parece prendida si lo pueden por favor apagar. No sé si es, déjenme ver. Al organizador, por favor, que apague algún ruidito que hay por ahí. Gracias. Bueno, entonces les estaba comentando de que voy a comenzar por una introducción, hablar un poquito sobre el hecho de que la ingeniería civil inicia recién por el año de 1768. Se comienza a hablar ya del ingeniero civil, pero no era que no había ingenieros civiles. Realmente sí existían, pero no como ingenieros civiles, sino como ingenieros militares. A través de la prehistoria, todos los hombres en esencia eran guerreros, y posiblemente esos guerreros hasta un cierto punto eran ingenieros, debido a que tenían que edificar su ciudad para protegerse contra los enemigos comunes que tenían. Tenían que, por favor, Joan Toala, si puede apagar, Joan Toala, si puede apagar su micrófono, Joan. Bueno, entonces les comentaba, compañeros, de que a lo largo de la historia, todos los ejércitos cargaban ingenieros. Esos ingenieros se denominaban ingenieros militares. Esta persona que se llama John Smithson, un constructor de puentes, puertos y un notable faro, un monumento histórico británico, fue el primer hombre que se denominó ingeniero civil. Lo hizo en el año de 1768 y lo hizo para diferenciarse de los ingenieros militares, y se denominó entonces a sí mismo un ingeniero civil. Él dijo que él se dedicaba a construir obras para la paz y la seguridad ciudadana, y esa es la noble profesión que estamos nosotros estudiando, porque nunca se termina de estudiar. También el tercer presidente de los Estados Unidos y padre de la patria, Thomas Jefferson, sostuvo: la construcción es nuestra salvación política. Ella mejorará nuestra agricultura, acelerará el progreso de nuestra navegación interna, nos hará retornar a las virtudes de la frugalidad y el trabajo, que son los más potentes antídotos contra el vicio, y nos hará verdaderamente libres de la tiranía de naciones extranjeras. Noten que él habló de la construcción como una de las cosas que contribuyen al progreso de una nación. Entonces, el desarrollo de una nación está ligado a la construcción, a la infraestructura pública y edificaciones. Sin embargo, es posible que esas mismas obras incrementen la vulnerabilidad de la sociedad. El sismo de Pedernales y otras catástrofes llaman a la reflexión en las obras construidas por la ingeniería civil y la arquitectura. Son obras de desarrollo, pero también acrecientan la vulnerabilidad de la población si son mal concebidas. Y somos pues nosotros los responsables de aquello, de reducir el riesgo, bueno, no el riesgo, sino reducir la vulnerabilidad. Ahora, la segunda parte que les voy a conversar tiene que ver con las fallas maestras de la ingeniería. Y le he titulado así porque realmente las fallas son así, son maestras de la ingeniería. El diseño, ¿cómo diseñamos nosotros en ingeniería? Nosotros buscamos cuál es el punto de falla, ¿sí o no? Y nos alejamos de ese punto de falla con cierta seguridad. A pesar de todas las previsiones que se le pueda poner a la seguridad y el diseño, las buenas prácticas constructivas, aún así es posible que ocurran desastres debido a cargas accidentales como sismos, inundaciones, deslizamientos de suelos, entre otros. Hay estructuras que son aparentemente seguras y sin embargo fallan, y la historia está plagada de ellas por varias razones. Una primera razón es que las fallas de obras de la ingeniería, por la acción del fenómeno del Niño, sismos, deslizamiento, son inevitables, y la razón es que es una actividad humana. Entonces está propensa a errores. Segundo, las fallas que provienen de errores en etapa creativa, no aquellas que resultaron de la ignorancia, el descuido, la codicia, tienen, por más dolorosas que sean, una función sustantiva muy importante para la ingeniería. Ellas contienen lecciones cuando son fielmente registradas y difundidas. Y tercero,
conocer la historia de la ingeniería y las fallas e incorporar su estudio en los currículos de los programas de ingeniería y la difusión en foros como este contribuirá a lograr una mayor seguridad en las estructuras. Entonces, vamos a tratar de aprender de las fallas que otros que han ocurrido, tales como el sismo del año 2016, 16 de abril de 2016, que estoy seguro que casi la mayoría de ustedes lo habrá sentido, aunque sea medianamente, si no estaban aquí tan cerca en Manabí, mediante la investigación de las construcciones afectadas, desde una simple observación, así como está ahí resaltado en negrilla, desde la simple observación hasta la medición, modelación o ingeniería inversa de los daños producidos, es posible obtener valiosas lecciones. El análisis de las fallas después de un sismo o durante un sismo no es solamente un derecho, sino que también es un deber de la ingeniería contemporánea. Es decir, es un deber nuestro aprender y ver cuáles fueron los tipos de falla, pues para no caer en esas fallas, porque como decíamos inicialmente, las fallas, como nosotros diseñamos, es alejándonos con un cierto criterio, con una cierta seguridad de las fallas. Y he presentado esta foto que coincidentemente la tomé antes del terremoto porque me gustaba siempre ese letrero, bienvenidos a Puerto Viejo, la ciudad más linda del mundo, que está acá en la entrada a Santana, cerca de aquí de mi casa, porque las cosas son bonitas dependiendo con los ojos con los que uno lo mire. Así todo padre ve lindo a sus hijos, lindos en sentido figurado, no estoy hablando de la belleza, pero uno lo ve hermoso. Y hubo una persona aquí en Puerto Viejo, me parece que fue el Panita Paredes, que pintó por primera vez en su pared en el centro, Puerto Viejo, la ciudad más linda del mundo. Y bueno, pues él llamó a la reflexión, puesto que ese mismo edificio en la entrada a Puerto Viejo, que había un depósito de cervezas ahí, terminó como ustedes ven en el lado derecho. ¿Qué podemos aprender, compañeros, de esas fallas que tuvimos en el sismo? ¿Qué lecciones podemos sacar de ellas? A la segunda parte le he denominado nombres y apellidos de las fallas. Y le he nombrado así, nombres y apellidos de las fallas, es porque este tipo de fallas no son nuevas. No es que ocurrieron por primera vez aquí en Puerto Viejo. No es que solamente también ocurrieron aquí en Puerto Viejo. Han ocurrido realmente en cualquier sismo. En cualquier sismo que haya estructuras de hormigón armado y en cualquier país, y ha pasado también aquí en Ecuador varias veces, siempre han ocurrido o han sido los mismos tipos de fallas. Por eso le puse nombres y apellidos de las fallas. Entonces, los tipos de daño son repetitivos y en forma tienen los mismos patrones en cada lugar del mundo donde se producen. Y básicamente aquí en Puerto Viejo tiene que ver con estas razones que vamos a ver ahora. Son 5 razones principales. La primera es la magnitud del sismo reflejada en los espectros de respuesta, además de una amplificación de las ondas por efecto de sitio. Bueno, son las que están allí y no las voy a leer todas porque ya voy a hablar de cada una de ellas. La parte 5 es una mezcla de errores en el diseño o construcción, tales como todas esas que están ustedes viendo ahí, y tampoco voy a leerlas porque ya hablaré con un poco más de detalles de cada una de ellas. Perdón que me pasé ahí un poquito. Entonces, la primera de todas es la magnitud del sismo reflejada en los espectros de respuesta. Ahí en la figura que ustedes observan ahora están los acelerogramas del terremoto del 16 de abril, donde ese pico, el PGA, que es el valor máximo, en Pedernales fue de 1,43 de G, lo cual es un valor extremadamente alto, considerando que nosotros decimos que la zona sísmica es 0,5 de G, y allá se tuvieron picos de 1,41 que parecían increíbles. En Puerto Viejo ese PGA fue de 0,42, que en un principio estaría contemplado dentro de nuestra norma. Pues todos ustedes recordarán, aquí tengo algunos compañeros que están estudiando ahora conmigo en este semestre, que nosotros estamos hablando de que el factor de zona, o usted ya lo vio en ingeniería sísmica, el factor de zona para esta zona 6 es de 0,5 de G, pero el terremoto fue de 0,42 de G. Pero bueno, ese 0,42 de G fue medido en un suelo tipo D, que es el acelerógrafo que está ahí en el Jardín Botánico de la Universidad Técnica, que es suelo D. Sin embargo, se debió ampliar seguramente por efectos de factores de sitio, de suelos más malos que existen en el centro de Puerto Viejo.
factores originados por suelos aluviales dejados por el río Portoviejo en su migración de la zona sur-oeste, donde se asienta la denominada zona cero de Portoviejo. Y también un alto nivel freático de las temporadas de lluvia y también la permanente filtración de aguas de alcantarillado. Cuando estaban haciendo las demoliciones, hacían apenas una excavación, un hueco de 1 metro para sacar las bases del edificio, y eso se llenaba ahí casi que a la mitad del edificio, lo que nos revelaba que la zona cero, que nosotros tuvimos la mayor parte del daño, tenía un alto nivel freático que no era por el invierno, era básicamente por filtraciones de agua de alcantarillado, y eso unido a que ese suelo es un suelo aluvial, que el río Portoviejo en la migración que ha tenido, le ha ido dejando, pues nos hizo más vulnerables. Ahora, esa sería la primera causa del sismo. La magnitud del sismo reflejada en los espectros de respuesta no fue lo que nosotros esperábamos. Por ejemplo, en Pedernales fue 1,42 de G, cuando nosotros estamos diseñando para 0,5 de G. La siguiente cosa que le da un nombre y apellido a la falla es este de aquí. La construcción de nuevos pisos sobre los ya existentes sin reforzar las estructuras. Y he puesto ahí 2 casos relevantes, pero pueden encontrar por montones aquí en Portoviejo de cosas que ocurrieron como esta. Y siguen ocurriendo, de hecho. Y eso es de que un edificio de ciertas plantas luego era aumentado con más plantas por desconocimiento o simplemente a veces por codicia o simplemente porque no se tenía la suficiente responsabilidad. Este edificio acá del IES, ustedes lo recuerdan, que deben de recordar que estaba ahí en la calle Chile y Pedro Gual, originalmente había sido construido de 3 pisos. Y lo sé porque uno de los ingenieros que participó en el diseño fue compañero mío en Senagua, ya él estaba jubilado y retirado de la ingeniería, pero él me decía que lo habían hecho de 3 pisos y luego lo aumentaron. Entonces se aumentaron nuevos pisos sin reforzar los ya existentes y todavía con un agravante que el último piso acá de donde yo les estoy señalando del edificio del IES, este último piso era una bodega. En esa bodega habían libros, estanterías de archivos que tenían de los pacientes, de los procedimientos que pagaban a las clínicas, servidores, a prestadores particulares. Y entonces esa carga de bodega pues realmente ni siquiera estaba contemplada. Ahí lo que eso era originalmente una terraza y después le pusieron esta cubierta de acá arriba. Otro caso relevante es esta clínica San Antonio. La clínica San Antonio originalmente era así, esa estaba ubicada ahí en la calle Pablo Emilio. Luego a esa clínica San Antonio le estaban aumentando, no estoy seguro si eran 2 o 3 pisos. Y pues ya sabemos lo que ocurrió, aparte de otros fenómenos que también tenía, porque hay que ser claritos. Las fallas no ocurren por una sola cosa, la falla es multicausal. No se puede decir que fue porque aumentaron un piso, eso también contribuyó, pero habían cosas más ahí involucradas, como usted puede ver. En esta clínica San Antonio, ahí ustedes estarán de acuerdo conmigo que también hay irregularidades en planta y también en elevación, que son retrocesos en las esquinas, que las líneas, los pisos no son todos iguales hasta el último piso. Este de acá, de la farmacia Portoviejo, también se le aumentó este par de últimos pisos, fueron aumentados en la construcción, la parte de acá de la terraza, y aparte de eso tenía un piso blando y terminó así. También este edificio que fue icónico en el terremoto, dado que salía y todavía sigue saliendo, cada que uno pone el terremoto de 2016 salen esas imágenes, el edificio de la Mutualista Pichincha, que fue aumentado, me parece que fueron 2 o 3 pisos, porque me lo ha comentado un ingeniero que participó en el diseño. Hay un ingeniero que participó en el diseño y me decía que originalmente ese edificio no tenía tantos pisos, o sea, le aumentaron y pensaron que no iba a pasar nada, porque le cambiaron el sistema de losa al sistema steel deck o losa compuesta, pensando que como era losa compuesta, ahora era mucho más liviano y se podían aumentar unos pisos, pero ahí estuvo el resultado. También tenía otras patologías como columna fuerte y viga débil, también tenía piso blando y grandes volados, y también tenía 2 pisos, ahí está, ya lo recordé, 2 pisos añadidos después del diseño. Una tercera causa
que son nombres y apellidos que ocurren no solamente aquí en Puerto Viejo, sino que ocurrieron en Manta, ocurrieron en todos los lugares donde hubo casas caídas, es este que se llama estructuras flexibles que tuvieron grandes desplazamientos. Es decir, cuando una estructura es flexible es porque la columna no tiene lo suficiente, o los elementos resistentes para fuerzas laterales no tienen la suficiente rigidez para soportar esas cargas laterales. Entonces, eso se denomina una estructura flexible. Porque alguien veía que la columna la hacían de 25 por 25 y que mi vecino tiene una columna de 25 por 25, pues yo también hago una. Y si el ingeniero me dice que la haga de 35 o de 40 o de 30, entonces el ingeniero era un exagerado, porque ahí está la de mi vecino que no le pasa nada. Y bueno, aparte de eso, existe esta otra patología que quiero que ustedes la vean, porque todavía este error todavía lo seguimos cometiendo ahora en las construcciones nuevas. No estamos aprendiendo de esta falla, que es no colocar una columna en la esquina. Cuando ustedes caminen por Puerto Viejo y vean los edificios, vean los terrenos vacíos, van a observar que una gran cantidad de los edificios caídos, está más allá del 50%, eran esquineros. ¿Por qué se cayeron los esquineros? Son más vulnerables por varias razones. Una razón es que no tienen paredes, ¿verdad? Acá tienen grandes ventanales, como ustedes pueden ver, no tienen grandes ventanales, y en cambio la parte de atrás tiene paredes de mampostería. Esas paredes de mampostería son estructurales, es decir, también, a pesar que la mampostería no debería trabajar con una estructura, pero también se está comportando como un muro estructural. Y de esa manera lo hace más rígida en la parte de atrás, pero en cambio la parte delantera no es lo suficientemente rígida, y eso se transforma entonces en una estructura flexible con grandes desplazamientos, que además de eso tiene torsión, debido a que la rigidez de la parte frontal de la fachada no es la misma rigidez que tiene la parte de atrás, no solamente porque no tiene la columna en la esquina, sino porque atrás tiene paredes, como decían, y grandes ventanales en la parte frontal. Así ocurrió con varios edificios, y todo esto que les presento aquí, miren lo que son coincidentemente esquineros, a excepción del Gato, que era un medianero. Pisos flexibles por mezanines, otra vez están ahí dos edificios, y ustedes recordarán que estas son una de las irregularidades que nosotros como diseñadores estructurales debemos de huirle, o debemos de tratar de evitarlas, y es el piso flexible. Había una norma arquitectónica aquí en Puerto Viejo muy contradictoria. Eso obligaba a que era una norma del municipio. El municipio no le aprobaba el plano, no sé si todavía sigan con la misma, pero el municipio no aprobaba el plano si la primera planta tenía o debía tener al menos 5 metros. O sea, esta primera planta de aquí era de 5 metros. Atención, compañeros, con todo. Esto de aquí debería ser 5, mayor o igual que 5 metros. Mayor o igual que 5 metros. Y eso nosotros le tenemos un nombre en ingeniería, se denomina piso flexible. Obviamente los pisos que vienen más acá arriba solamente son de 3 metros. Y eso hace entonces que la parte de abajo sea mucho más flexible, además que está abierto, ¿verdad? Porque hay almacenes, hay un gran mezanine, y eso entonces también le da una debilidad. Pocas líneas resistentes. Pocas líneas resistentes están en el hecho de lo que ya les comentaba anteriormente, que aquí en la esquina no poníamos columna. De hecho, este edificio de aquí tenía originalmente ventanales acá. De hecho, aquí se ven, mira, aquí se ven unos ventanales que con el tiempo se le quebraban a los dueños. Y como se les quebraba, entonces lo sacaron y le trataron de ayudar a la estructura con estos tubos metálicos que ustedes ven aquí. Eran tubos puestos después, ¿verdad? A pesar que acá a la esquina no tenía la columna en la primera planta, pero no la podían poner porque estaba en la esquina. Ese error lo seguimos cometiendo, de omitir la columna esquinera, y eso de ahí también ustedes saben que es una irregularidad en planta, y se denomina pocas líneas resistentes, que es retirar la línea resistente, que es la columna que está acá en la esquina. Esta de acá es una tesis que en aquellos tiempos hice con un compañero, ex compañero de ustedes, que ya se graduó. Comenzamos a mirar qué había pasado con el terremoto, y entre las cosas que encontramos es que el 56% de las casas caídas en la zona cero, el 56% del edificio, eran esquineros. Eran esquineros. ¿Y por qué? Pues la mayoría de esos esquineros carecían de la columna de la esquina, y lo seguimos haciendo igual.
y además de carecer de la columna de la esquina, como les comentaba, la parte de acá atrás, estas partes que dan hacia la parte de atrás del edificio, tienen paredes. Esas paredes son estructurales, mientras que la parte de delante tiene grandes ventanales, entonces también tiene torsión en planta y poca rigidez por esa zona. Esa también es otro nombre y apellido de la falla y que ocurre siempre en cualquier lugar del mundo. La columna corta. Simultaneidad de efectos en la seguridad global, uno es la columna corta. Estos son edificios de nuestra UTM. Este de aquí no recuerdo si... Este es el edificio de matemáticas que se nos cayó, de hecho, ¿verdad? Este de acá es la columna ahí de un edificio. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de estudiar en ese edificio, de recibir clases, pero así teníamos este sistema, ¿verdad? Que nosotros le denominamos la columna corta, debido a que los esfuerzos laterales del cortante se concentran en esta pequeña porción de la columna y no se reparten. Originalmente nosotros tenemos el modelo así, ¿verdad? La columna así, y luego sabemos que la fuerza de cortante la modelamos así, ¿sí o no? Así la modelamos. Pero si ya nosotros, en vez de tener la columna así de esa forma, tenemos acá un gran antepecho, entonces en ese antepecho o en ese ventanal o en esa claraboya ocurre una concentración de tensiones en este punto. Y ese cortante que originalmente, mira, acá está la columna, ¿verdad? Aquí puedo hacer el dibujo. Ese cortante que originalmente nosotros lo hicimos o dijimos que iba a comportarse así, ¿verdad? Realmente no se comporta así, porque esto de acá, estos antepechos o estas paredes que se están comportando también como parte de la estructura, ahora están haciendo que toda la fuerza cortante se concentre en este punto y ocurre la denominada columna corta. Sigamos. Columna corta, acá también es columna corta, también es un edificio de nuestra UTM. Vean, ahí están los colores de la universidad. También, asimismo, dañados por concentración de esfuerzos en esta zona. Vean, aquí está la claraboya, y son errores que teníamos ahí también nosotros. Otro error que es simultáneo, ¿verdad? Como les comentaba, no se caen las cosas por un solo motivo, se caen por un montón de causas. Es las masas concentradas en los pisos superiores. Tanques de agua, que no sé por qué lo colocamos. Puede ser que durante el fenómeno del Niño, en el año 98, que ya estaban construidos estos edificios, había muchos problemas de agua. Se suspendía el servicio, se iba la luz, y yo supongo que los dueños ponían esta gran mole de hormigón. Este es el Gato y este es otro edificio. No son el único. Hay bastantes edificios de este tipo que tenían esos tanques allá arriba. Y los dueños, bueno, usted solamente calcule, ¿verdad? Ya sabemos que esto es el peso específico por el volumen, y si lo multiplica, ahí hay 3 toneladas solamente en tanque. Y luego en agua, cada metro cúbico de agua pues pesa 1 tonelada. Pues imagínense, ¿no? Y es carga viva. Entonces imagínense la cantidad de peso que le metíamos al último piso, y eso se denomina el efecto el efecto P delta, ¿verdad? Los momentos de segundo orden. Viene la carga del sismo, lo empuja en un sentido, y luego por efecto de ese mismo peso comienza a contribuir, a aumentar esa fuerza lateral que está tomando. ¿Qué más tenemos? Golpeteo entre edificios por falta de separación. Eso también tenemos. O también es una cosa que se repite a nivel mundial. Golpeteo entre edificios, estos son 2 ejemplos clásicos. Aquí en Puerto Viejo, poca separación entre edificios y se golpeaban. Acá también, bueno, este de acá es paredes con confinamiento incorrecto, es decir, paredes muy largas que no estaban debidamente arriostradas, ya sea acá arriba a la columna, perdón, a la losa, a la viga, o simplemente ponerle pilaretes intermedios. También es otra de las fallas que ocurrieron y que tienen, como decíamos así, nombre y apellido. Deslizamiento, licuación del suelo o construir cerca de las riberas del río también fue otro tipo de las fallas. Insuficiente armadura de confinamiento. Y este que ustedes ven ahí, compañeros, observen esa foto. Este de acá era un caso muy llamativo, que muchos de nosotros decían, oye, allá en tal lado han de haber una columna que no tiene estribo. Y dale, tómale una foto, ¿verdad? Entonces ocurrió que este es un edificio de la Pedro Gual,
y por alguna razón, por descuido, por olvido, no le pusieron tal vez en el último metro, quién sabe qué cantidad, ¿verdad? Pero más o menos ahí hay un poquito más de un metro, no tenía ningún estribo. Y lo que ocurrió pues, fue que las barras pandearon y finalmente el hormigón, al no tener confinamiento, se terminó dañando. Bueno, acá todos estos ejemplos que ustedes ven ahí son de la ciudad de Puerto Viejo y de diferentes lugares donde no tenía el suficiente confinamiento la columna y terminó dañándose. Yo hablaba con el ingeniero Villacreces, nuestro maestro mío, maestro también de ustedes. El ingeniero Villacreces tiene, no sé, como 40 años de ingeniero civil. Y él es profesor casi que desde que se graduó. Y en cada curso que hay, vaya, cuando hacen un curso, vea que él está ahí matriculado. Él ha acumulado mucha experiencia como ingeniero. Y en algún momento él me contaba que eso fue lo que ellos aprendieron de los profesores. Como ustedes ven ahí, una distancia D. Nosotros ahora diseñamos D entre 4 y él me comentaba de que antiguamente así era como lo enseñaban. Me avisan si se escuchan recortados, porque tengo acá, dice que una mala conexión. Entonces, en los códigos antiguos permitía que la separación entre estribos estuviera a una distancia D. Y luego vino un poco más severo y pusieron a D entre 2. Y ahora todos ustedes saben que ahora lo tenemos a D entre 4. Y no se trata de una cosa del cortante. No tiene nada que ver el cortante, porque para el cortante, ¿verdad? Que es un esfuerzo que hace este tipo de cosas así, pues, ¿verdad? El cortante que nosotros lo modelamos o lo dibujamos así como lo que estoy haciendo ahora, ¿no? No es una cosa del cortante, es una cosa del confinamiento y pandeo local. Vea que estas barras, ¿cómo están estas barras? Están pandeadas, se pandearon debido a que la separación de estribos estuvo muy alejada. También es una falla que tiene un nombre y apellido y que se continúa repitiendo. ¿Y sabe qué? La continuamos haciendo y la hacen ingenieros. La hacen ingenieros porque usted pasea por el centro, ve una construcción nueva y hacen lo siguiente. Esta es la columna, esta es la columna. Y aquí están bien cerquita los estribos, bien cerquita, pero en la parte de acá central lo comienzan a separar, olvidándonos de que no tiene nada que ver el cortante. Bueno, porque lo hacíamos así, porque básicamente la fuerza cortante era así, pues, ¿verdad? La fuerza cortante es así. Pues si la fuerza cortante es así y aquí en medio y poco cortante, también puedo separar un poco más los estribos. Pero es que la verdad que los estribos no se colocan solamente por cortante, sino que se colocan, pues están allí debido a el confinamiento que deben de proveer al hormigón que está allí y también para que estas barras no pandeen así, de esta forma y termine dañando todo. Continuemos. Ahora, ya vamos a pasar a la cuarta parte del contenido que tiene que ver con una mirada a las debilidades y fortalezas de los reforzamientos. He colocado la torre de Pisa allí, puesto que a ninguno de nosotros o a nadie en el mundo se le ocurriría decir que la torre de Pisa está inclinada. Me parece que son 3 metros que está inclinada. Pudiéramos buscar en Google cuánto está inclinada la torre de Pisa. Y si nos ponemos a mirar cuánto está inclinada, pues más o menos son 3 metros. Pero a nadie se le ocurriría decir, oiga, demuela la torre de Pisa porque está inclinada. Lo que hacen los ingenieros italianos es que vez tras vez están tratando de reforzarla. Le han hecho varias intervenciones y en algunos momentos retiraron carga de la parte superior para hacerla más ligera. También otro ejemplo es este edificio de Kobe, el edificio del municipio de Kobe, que en el terremoto de Kobe del año 1995, el piso 6 y 7, o perdón, el 7 y 8 cayeron sobre el 6. Más o menos como nos pasó a nosotros con el edificio de la Mutualista, que los pisos creo que del 4 para arriba estaban dañados, del 5 para arriba estaban dañados, ¿no? Y lo que hicieron los japoneses no fue demoler el edificio. Ellos retiraron las losas que estaban en la parte superior, las retiraron y ahora ese edificio está ahí en Kobe. Y cuando la gente llega a Kobe, ellos lo muestran como un edificio icónico del terremoto, diciendo, mira, así quedó y así lo rescatamos. De manera que todas las estructuras es posible reforzarlas si se lo hace de una forma técnica. Se demolió estructuras que aún se podían rescatar,
Se hicieron buenos reforzamientos, aunque lo anterior no se exime que tenga debilidades. Yo les voy a presentar primero estos reforzamientos que son un poco dudosos. No significa que sean malos, ¿verdad? Que no han reforzado, pero de todas maneras son un poco dudosos. Mire, un primer tipo de reforzamiento que utilizamos aquí en Puerto Viejo es reforzar con estas planchas de acero que están acá. Si ven, acá hay un edificio. Este edificio ustedes lo pueden identificar, que está ahí en Avenida Manabí por el Banco del Pacífico. Y noten de que se dañó y le pusieron estas planchas metálicas. Ahora, como nosotros lo modelamos en los software, porque eso fue modelado en un software obviamente, nosotros lo que hacemos es pensar de que esa plancha está ligada de una forma perfecta al hormigón, pero la realidad no es esa, no está ligada de una forma ideal, debido a que lo que realmente ocurre es que tiene acá unos pernos, tiene acá, no pernos, ¿verdad? Unos insertos metálicos que le ponen para hacer que trabaje conjuntamente. De manera que ahora lo que está trabajando realmente no es la plancha, sino que está trabajando el corte de la varilla. A ver, esta es la plancha, y acá está la columna, ¿ya? Solamente estoy dibujando una porción. Solamente dibujo una porción. Y acá está la columna. Entre ambos existe lo siguiente. Entre ambos existe lo siguiente. Existe un perno que los une así. ¿Sí o no? Existe un perno que los une así. Entonces, ¿qué es lo que está trabajando realmente? Pues ahí lo que más trabaja es este perno que está aquí al cortante. De manera que no se puede decir que sea un buen reforzamiento. Bueno, el software lo va a modelar como que estén unidos ahí idealmente, pero en la realidad no le aporta mayor rigidez y también es dudoso que lo que se modeló en el software sea puesto en práctica en la modelación. Bueno, y puse esa foto, pues que este experimento lo comprueba. Aunque no es que estaba el ingeniero Stalin, ustedes conocen al ingeniero Stalin, ¿no? La mayoría de ustedes, él no estaba inventando el agua tibia, porque este experimento ha sido hecho en otras ocasiones, pero se hizo este experimento con compañeros de ustedes que tal vez ya están por graduarse, ya se graduaron. Entonces se buscaba qué pasaba con estas planchas metálicas. De hecho, veo que ahora están haciendo otras más. ¿Sabe qué es lo que falla? Realmente lo que falla es esto de aquí, el anclaje de unión. O sea, usted puede coger la viga, reforzarla con una plancha metálica, pero lo que va a fallar no es la plancha metálica, lo que va a fallar es esta unión de acá. De manera que en el reforzamiento anterior, pues ya puede pensar usted, o ya puede concluir qué es lo que va a pasar. Lo que nosotros pensábamos que iba a trabajar idealmente, como pegados ahí con alguna goma, la columna y la viga original de hormigón con la plancha de acero que le están poniendo afuera de los N milímetros que tenga, realmente lo que termina fallando son estos anclajes que están acá. ¿De acuerdo? Eso como que no es un reforzamiento muy adecuado por lo que podemos ver en la experimentación y en la evidencia. Otra segunda forma de reforzar las estructuras es el reforzamiento con platinas y ángulos. Se hizo este reforzamiento en varios lugares aquí en Puerto Viejo. Pero ojo con lo que he escrito aquí. Dice aquí, pero eso no corrige la flexibilidad de la estructura, pues la rigidez está en función de la inercia bruta de las columnas, área de las columnas. Mientras más flexible es una estructura, más desplazamiento lateral y daño tendrá. La deriva de piso es un parámetro efectivo para controlar el daño ante fuerzas laterales, motivo por el cual las normas la limitan entre el 1 y el 2%. Ustedes conocen, compañeros, que la deriva está en función de la rigidez, y en la rigidez no tiene nada que ver la cantidad de acero que le quiera poner a una estructura. Puede ponerle a esa columna mucho más acero, por fuera, por dentro y como sea, y lo que sirve para controlar la flexibilidad y darle más rigidez y controlar las derivas de piso es la inercia bruta, la inercia total de la viga y no la cantidad. Así que esta estructura que viene a continuación, ¿verdad? Si observan, también está ahí ubicada en la calle, esa es la Quiroga y Rocafuerte. Calle Rocafuerte, usted la podrá ir, está en toda la esquina, también tuvo daño, la mampostería, y se la reforzó así, ¿verdad? Poniéndole planchas metálicas. Pues eso lo que hace es darle mayor resistencia a la columna a carga axial. Eso no tenemos ninguna duda. También le va a dar mayor resistencia a flexión, pero no corrige la flexibilidad, porque la flexibilidad o el desplazamiento lateral del piso tiene que ver con la rigidez básicamente de la columna. De manera que
Si existe, además existe otra cosa, de que las platinas, esta platina de acá, tiene un esfuerzo de fluencia distinto. Ustedes saben que el acero estructural, el acero de refuerzo, perdón, primero hablemos del acero de refuerzo, que se utiliza con el hormigón armado, tiene aproximadamente 420 megapascales de resistencia a la fluencia. Pero este acero que está acá es un A36, que es aproximadamente 2.400 o un valor así, que ahora no estoy seguro de cuánto es, pero tienen una fluencia diferente. Es decir, cuando falla fluencia, las barras que están, estas platinas de acá afuera, el acero todavía no ha fallado fluencia, así que no tienen una falla conjunta, que es lo que se pudiera esperar. Ahora, van a disipar energía, claro, ¿no? Porque ya esto de acá sería un fusible, pero no trabajarían en conjunto con las otras. No significa que este par de casos aislados son malos, pero han habido excelentes y siguen construyendo excelentes reforzamientos. Este de acá son muros estructurales de acero que fueron hechos ahí en el Hospital Berry Ceballos, en el área de emergencia que se dañó, fue reforzado con estos muros estructurales. Dese cuenta cómo a la viga y a la columna se le puso como un encamisado, no, sino una estructura aledaña para mejorarle su resistencia cortante. Observen cómo aquí se colocaron estos pequeños elementos de acero para darle mayor resistencia cortante a esta parte y poner este elemento de acá que es un muro de acero que es un disipador. Bueno, es un disipador y es un muro estructural pero de acero. Ese sí es una buena forma de reforzamiento, pero obviamente es un poco más caro. También han habido reforzamientos muy buenos que tienen que ver con muros estructurales de hormigón armado. Este es el edificio de filosofía que muchos compañeros de la UTM que se graduaron de ingenieros participaron como becarios en ese reforzamiento. Hicieron obviamente al construir esos muros, ahora esta estructura es mucho más rígida para desplazamiento lateral. Este es otro ejemplo de muros estructurales que se han hecho aquí en Puerto Viejo para reforzar. Este también, que está ahí en la Avenida Universitaria, como diagonal como frente al Estadio Reales Tamarindo, también es un edificio que era la Defensoría del Pueblo, también resultó muy dañado y se lo reforzó con muros. No tengo una foto, la verdad que yo creo que le había tomado, pero estuve buscando y no encontré. Si alguno algún rato tiene una, pues me la pasa. Pero en este edificio fue reforzado, esto es un gran muro, mire, ese es el mismo edificio, originalmente aquí no tenía el muro, pero ahora acá tiene este gran muro. Realmente le han hecho muros no solamente aquí, ¿verdad? También le hicieron por otros sectores del edificio, también le hicieron muros y ahora pues es un edificio mucho más seguro, pues ha disminuido su desplazamiento lateral debido a ese reforzamiento. También viviendas pequeñas se reforzaron de esta manera, poniendo diagonales de acero. Esas diagonales obviamente limitan el desplazamiento lateral y además que sirven de fusible. También es un reforzamiento recomendado. También existe este reforzamiento que es la eliminación de pisos o sectores dañados. Ese edificio que ustedes ven ahí está ubicado ahí en Avenida Manabí y la calle Pablo Emilio. Pues yo era una de las personas que decía, eso no vale. Decía, no, que el dueño dice que sí se puede arreglar, que nomás la parte del frente que está dañado. Y no decir, no, que eso ahí ya no vale. Yo fui uno de los, confieso que soy uno de los que pensé que eso ya no valía. Pero mire que esto ahora se ha tornado en un ejemplo de resiliencia. Podemos decir que el ingeniero, porque tuvo que haber estado, ahora sí no se van a arriesgar con un maestro, ¿verdad? El ingeniero que hizo este trabajo eliminó toda la parte de acá, que realmente el edificio era muy largo y además tenía tremendos volados muy largos, que está ahí ubicado en Prondero, el centro comercial, calle Chile y Pedro Gual. No sé si ustedes lo identifican, por aquí está la casa por ahora aquí está esa importadora que se llama Panamá o algo así. Este edificio también le retiraron 2 pisos. Observen cómo tenía 1, 2, 3, 5 pisos y ahora nomás tiene 3 pisos. Es decir, le aligeraron la carga, le han retirado aproximadamente 450 toneladas. No es poco, ¿verdad? 450 toneladas. El peso de, no sé, de
de unas 50 volquetas cargadas más o menos le han quitado. También este de acá es un edificio, no significa que esté ya excelentemente bien, ¿verdad? No sé cómo, no se puede garantizar, pero se le eliminó un piso, ese está ahí ubicado en la Avenida América y Avenida Universitaria. También se le retiraron un piso y también se puede decir que es un reforzamiento pues idóneo. Este es el edificio este de Losada, y también tenía unos grandes volados que le daban problemas. El ingeniero, porque fue un ingeniero, ¿verdad? No puede haber sido ahora sí nos iban a arriesgar los dueños con un maestro, tuvo la idea de demoler, ya de cortar por lo sano y de demoler estos sectores de acá, de este volado que siempre estaba dando problemas. Y también aligerar las cargas. Le quitó paredes, utilizó paredes ligeras y de esa manera el edificio ahora pues pesa mucho menos. Ahora, también este edificio de acá es un ejemplo de eso. Ahí está nuestro ex decano, ¿no? Ex maestro también, el ingeniero Villa Creces. No tenía otra foto, era la única que encontré de este edificio, que está ahí, la farmacia Puerto Viejo, en la calle 9 de octubre y Chile. Perdón, 9 de octubre y Ricaurte, 9 de octubre y Ricaurte está de aquí. Entonces, ese edificio tenía este parapeto grande que ustedes ven acá arriba, que le daba como la forma majestuosa, así como de un castillo o algo así. Pues ocurre que tuvo un peligro no estructural. Los peligros no solamente son estructurales, sino que hay peligros no estructurales. Esta parte de aquí se cayó. Imagínense los escombros que cayeron de acá arriba, y le cayó a un familiar de la dueña que el momento del terremoto trató de huir y le cayó a estos escombros. Obviamente, lamentablemente falleció. Entonces son daños, son elementos no estructurales que le cayeron y la mataron. Ahí en la facultad, en el Instituto de Ciencias Básicas, 2 o 3 años atrás, un pedazo de lucido cayó desde arriba, desde unos metros, no se fue más de 3 metros, le cayó un estudiante del ICB, del Instituto de Ciencias Básicas de la UTM, y le tuvieron que coger como 20 puntos, así directamente, 20 puntos por un pedacito de lucido. Así que aunque sea una herida, le deja estas cosas no estructurales. Ahora, este también es un ejemplo de reducción de volados y pesos innecesarios. Todo esto de aquí que era innecesario realmente se le retiró, y ahora este edificio está así. Tiene un material liviano, aparentemente es este material de alucobón, que le aligera enormemente la carga. El edificio Santa Marianita, que he recordado que esta semana lo he presentado con los estudiantes de Hormigón 1, porque les comentaba de que aquí habían invertido el acero, ¿verdad? Aquí no sé quién lo hizo, si fue un maestro o un ingeniero, pero ustedes saben que el diagrama de momentos es así, pues, ¿verdad? En esta viga de aquí. El diagrama de momentos es así en esta viga, de manera que el refuerzo debe de colocarse, entonces el refuerzo debe de colocarse acá arriba y luego puede bajarse hacia acá abajo y ponerlo así. Pero que habían hecho lo contrario, como ustedes pueden ver, lo habían doblado hacia arriba. Eso lo vi cuando lo estaban demoliendo. Y toda esta parte de acá arriba que tuvo ese gran daño, e incluso arriba había una casita y otras cosas, fue retirado. Un ingeniero amigo hizo ese reforzamiento y me permitió tomar estas fotos. Tenía estas rótulas plásticas y ahora Marianita, la señora, la dueña, ahora lo que tiene como edificios es esto de acá. Vean que ahora tiene 1 y 2 niveles. Cuando antes tenía 1 o 2 y este parapeto de acá arriba que era solamente para el nombre 3. Así que es otro ejemplo de reforzamiento que tenemos aquí en Puerto Viejo. Encamisado de columnas también es un tipo de reforzamiento utilizado. La técnica de recrecimiento o encamisado de columnas incrementa la resistencia para carga axial, momento y cortante, y además reduce el desplazamiento lateral, es decir, reduce la deriva de piso. Este también es un reforzamiento que se está utilizando bastante. Aquí veo que está presente Dayana Moreira, y Dayana está haciendo ahorita un edificio que, entre las cosas que están como residente de obra, de un edificio que le están ahí también haciendo un encamisado de las columnas. Ese encamisado es un reforzamiento eficiente, debido a que, a diferencia de las platinas, que solamente le da mayor resistencia a flexión, este de aquí también le da mayor rigidez y le limita mucho más el desplazamiento lateral, que es la deriva del piso, y el mejor índice de daño, grabémonos eso, de un edificio son las derivas de piso.
Continuemos. Bueno, ese es el mismo edificio. También a este edificio, por ejemplo, se le han puesto otras, a las vigas, a las losas que eran losas planas, se les ha reforzado y se les ha puesto estas vigas para tratar de que trabajen conjuntamente y, bueno, ganar un poquito más de resistencia y tener menos deriva. Este edificio de acá también, el Hotel Emperador, también tuvo el recrecimiento de columnas. Este de acá, en cambio, Arriostrar Paredes, ¿verdad? Este edificio del Barón, que tenía estas grandes paredes, observen, ¿no? ¿Cuántos metros tendrá esta pared? Yo no lo sé, pero sí tiene más de 5 metros y en ese intermedio no tenía un pilarete o una vigueta y ahora le están reconstruyendo y observe que los ingenieros que están trabajando en eso le han puesto ahora sí pilaretes y viguetas intermedias para impedir que la fuerza de la aceleración que viene en el sismo pues termine tumbando un ladrillo de eso, y un ladrillo de eso en la cabeza de una persona ya es una muerte. O al menos lo deja, bueno, no sé, no, pero sí es muy peligroso que nos caiga de esa altura un objeto que pese unos cuantos kilos nomás, con 2 o 3 kilos ya nos causaría una gran herida. También Arriostrar Paredes, también este es otro edificio que se les arriostró paredes. Con menor proporción ha habido este reforzamiento de FRP, porque el FRP es un elemento caro. O sea, fibra reforzada de carbono es cara, pero también ha habido reforzamiento de este tipo que no es muy usual.